Gente. Veo el chat. Sí, soy más padre. Y cuidando el baby. Así que te entiendo. Pero bueno. Bueno, vamos a esperar un poquito. Preparen su mate. Ya esperamos un rato, pero esperar otro poquito. Mientras voy respondiendo los mensajes a pleno. Espero que se registren también ahí respondiendo. Y eso que tenemos internet satelital, Starlink y toda la historieta, pero pueden pasar estas. Bueno, y mientras esperamos, como verán, se está grabando, así que no hay problema con eso. Lo pueden ver después, lo pueden ver todas las cantidades de veces que quieran. Un poquito bueno que estamos acá, hay un montón de personas que sé que no han estado en otros espacios, que han tenido ganas, que no han podido, así que bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias. Bueno, nos pasamos bastante, que vamos a ir empezando. Bueno, como vemos acá en la pantallita, la idea es redescubrirnos. Y la base son las mutaciones genéticas en este caso. Después capaz que hacemos otro ciclo de charlas y tocamos otros temas. Entonces, tomando este puntapié, y acá vemos un poco algunas mezclas de homínidos, de Homo sapiens en la imagen, previo a nuestra existencia, y una mezcla de la actualidad, como vemos en esta imagen, ¿no? Los rasgos son muy parecidos a actualmente a muchas poblaciones. Entonces, como decía, tomando este puntapié, la idea es no poner una sarda de listas de mutaciones genéticas. Sí voy a nombrar un par, pero tampoco me voy a detener mucho ahí, sino entender que casi todas las personas, por no decir todas, tenemos mutaciones genéticas y eso no tiene nada de malo, y que una mutación genética, ah, paso un poquito a las siguientes diapositivas, nos da muchos beneficios por más que hayan muchas enfermedades asociadas y ahora vamos a ver un poco de eso. No quería entrar en frases cliché, si lo dijo o no lo dijo Einstein, da igual, pero sí me parece importante que todos quienes estén acá escuchando, que reciban esta información desde este lado, desde entender, como decía recién, todos los beneficios y toda la otra mirada que nos puede dar la genética evolutiva, que no nos la da la genética clásica, como pasa con la medicina moderna, ¿no? Que ya no responde, no da tanta respuesta a cuestiones importantes de la salud, segmentando y tomando como si la salud fuese algo aislado. Y la realidad es que si estamos acá hoy en día como especie y una gran especie, es por algo. Si no, ya hubiésemos desaparecido como lo hicieron muchas otras especies o nos hubiésemos mezclado a tal punto en el que casi todas las cualidades se desvanecerían. Entonces, como le ha pasado a otras especies que han quedado súper pequeñitas o en cantidades menores. No es nuestro caso, al contrario, somos bastante cantidad, bastante mayoría y bastante diversidad dentro de la especie nuestra, tenemos muchas subespecies. Así que esto, ¿no? Recibamos desde este lado, si juzgamos a un pez por su capacidad de trepar un árbol, no entendimos nada. Obviamente que esa no es la frase, está la real ahí abajo entre paréntesis, pero sí entendiendo, como decía recién, que uno toma la mutación genética o incluso a ciertas patologías como un castigo, como algo que no me beneficia, y asociamos todo lo malo a ello.
siendo que algo nos está mostrando y algo nos está queriendo decir y hay un equilibrio dentro de ese caos. Vamos a hablar igual un poquito de entropía, caos más adelante. Así que, sin ir como decía, esto es un encuentro abierto para todo público, no voy a entrar mucho en terminología muy científica ni parecido. La idea es que podamos entender un formato accesible. Una mutación genética entonces es un cambio en la secuencia de los nucleótidos del ADN. Esto, como para que se entienda, dentro de la célula, en el núcleo, tenemos lo que sería esta molécula, ¿no? El ácido desoxirribonucleico, que dentro de esa formación de ese ácido, a nivel molecular, tenemos 4 estructuras, que esas estructuras, la guanina y todas ellas, voy a ponerme tan en tecnicismos, dentro de este núcleo es donde está toda la información, absolutamente toda la información de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estas bases también de las cuales hoy vamos a estar viendo parten mucho, como decía, de la genética evolutiva. Tenemos a Dan Rutherford, lo tenemos a David Reich, tienen unos libros increíbles que después si tienen ganas de buscar y les interesa este tema, pueden ir más por ese lado. Entonces, bien, como decía, todo esto tiene que ver con la evolución, con la adaptación. Estos cambios, estas variantes, tienen una importancia evolutiva. Que quédense con esa info a medida que vayamos avanzando. Tienen una importancia evolutiva. Y acá vamos a la base fundamental de la aparición de la mayoría de las mutaciones genéticas. Estamos hablando hace miles y miles de años, ¿no? Hay un periodo histórico destacado que fue un antes y un después, sigue siendo un antes y un después, que marcó algo muy, muy, muy destacado, que fue el inicio de la revolución neolítica. ¿Recuerdan esto? Capaz lo vieron en el cole, seguramente que sí. Pasamos de ser cazadores, recolectores, de ir detrás buscando el alimento, moviéndonos, buscando el alimento y el refugio. Eso es lo básico, entre paréntesis, ¿no? Lo básico para el sistema nervioso, para cómo se comportan al fin y al cabo las especies, la búsqueda del refugio y la búsqueda del alimento. Casi todo se resume a eso. Y en el medio, gastar la menor energía posible y ahorrarla, ¿no? Porque si no, terminamos seguramente en algo que no está bueno. Entonces, acá como vemos en esa imagen, eso fue en unas investigaciones que estuve haciendo en el viaje más importante de mi vida, porque estuve haciendo investigaciones dentro de la antropología, la nutrición, esto, genética. Esos son huesos de unos ancestros comunes de lo que se llama interbreeding, el mestizaje, ¿no? La mezcla de algunos homínidos con los Homo sapiens que somos actualmente. Entonces, como algunas líneas dicen que no nos mezclamos y que somos solo Homo sapiens, bueno, está hiper recontra comprobado que no es así y que en esas mezclas que hubieron también nacieron, por ejemplo, los polimorfismos sanguíneos, que para que sepan, ahora vamos a ver, los grupos sanguíneos son mutaciones genéticas, entonces realmente estamos todos mutados. Bien, entendiendo mutación como transformación, por eso hablamos de adaptación, de proceso evolutivo. Este periodo histórico marcó una adaptación muy distinta a cómo venía siendo. Empezamos a tener la domesticación de especies, domesticación de semillas. Nunca se preguntaron, che, ¿qué onda? ¿Por qué comemos siempre los mismos alimentos? Por más que hablemos de cuestiones nativas, lo que permaneció, lo que se destaca, que se consume y se conoce, es más o menos lo mismo en todo el mundo, lo mismo los animales. Por más que comamos, ok, no sé, un ciervo, un jabalí, esto que lo otro, no es lo que más destaca en nuestra alimentación. Lo mismo el clima, no siempre fue así el clima como lo tenemos, el sol. Nunca se preguntaron también cómo, cómo fue la repercusión que tuvo el sol en nuestra piel, en nuestro cabello, si siempre fue de la misma manera,
Eso tiene que ver con las vitaminas que podemos procesar, como la vitamina D o las vitaminas B. Bueno, todo está relacionado principalmente a este cambio, este antes después de la revolución neolítica. Entonces, volviendo un poco a esta base, que las mutaciones son el pilar de la evolución de todos los seres vivos. Si no hubiera estos errores en la replicación del ADN, ¿cómo hubiesen aparecido tantas especies distintas? Es loco, ¿no? Pero como que con los animales, los perros, por ejemplo, nos fijamos si tienen parásitos, nos fijamos un montón de cosas. Entendemos que la mayoría de las razas son mutaciones genéticas, están modificadas, pero con los humanos no le damos bola a la microbiota casi nada, a los parásitos, tampoco entendemos como que realmente hay muchas mutaciones como subespecies dentro de los humanos, cuando es así. Así que, como para analizar eso, está bueno. Las mutaciones acumuladas a lo largo de millones de años permitieron la diversidad de los seres vivos. Esto no solo con nuestras especies, a nivel ecosistema. Toda la biodiversidad que nos compone, desde las plantas, desde lo más pequeñito hasta lo que hay hoy en día. Vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Nunca se preguntaron si las bacterias que existen actualmente fueron las que existieron toda la vida. No, para nada, son las que se adaptaron, pudieron evolucionar en conjunto con las otras especies. Así que vamos a hacer una pequeña relación entre estos periodos históricos y a qué vamos también para que entiendan el contexto de por qué es importante esto que decía, ¿no? Redescubrirnos, saber de dónde venimos, como para entender dónde estamos parados y en qué se relacionan. Los periodos históricos tienen que ver con el inicio de la agricultura moderna, con el sedentarismo, con los cambios de la alimentación y básicamente estos cambios generación tras generación hace que esa impresión genética se vaya modificando y se conozcan estos errores que se le llaman, ¿no? Estas fallas que se le llama a la impresión genética. Después sí, gracias a, hay una mezcla, ¿no? Entre la impresión genética y la expresión genética. La expresión genética tiene mucho que ver con el contexto que se le brinda. Y a su vez, como decía, se conecta así con la impresión genética. Algunos dicen que no se conecta, esto es más de la genética clásica. Entendemos con todo esto, la vista, esta visión de la parte más evolutiva, que sí tiene una relación. Lo importante de estas mutaciones es el aspecto que tienen, ¿no? Como una especie de yin y yang. Ese aspecto tiene más penetrancia, se llama en genética, de un lado, como por ejemplo inflamación, molestias más constantes, tiene que ver entonces con que está teniendo más penetrancia para un lado, que no está tan bueno, que para el otro. Pero ahora vamos a ver por qué también pasa eso, ¿no? No es random, no es que hay, qué castigo, tengo esclerosis múltiple, ¿no? Hay todo un aviso, todo un contexto que hace que eso se esté desarrollando de esa manera y que no tenga penetrancia para el otro aspecto. El otro aspecto, ¿cuál sería, por ejemplo, ya que hablamos de la esclerosis múltiple como algo genético? Una adaptación increíble, un poder de resiliencia increíble, una capacidad de resolución en ese sistema nervioso, eso, y también mucha capacidad de no tener ciertos patógenos, más que nada algunas infecciones bacterianas, que tienen que ver con cómo se adaptó todo ese grupo, toda esa población de ancestros de esa persona. Por eso es importante que entendamos estas bases para que después lo podamos trasladar en la salud del día a día en cada uno, ¿no? Desde la bioindividualidad que entendemos que hoy en día realmente somos un crisol de personas. Entonces, estas son las bases. Así que bien, como estaba diciendo, esta revolución del neolítico no solo transformó la forma en que vivíamos y nos alimentábamos, sino que también tuvo profundos efectos en la distribución de la riqueza. Este es un repoint. La distribución de la riqueza, el poder y las estructuras sociales. Porque, ¿qué pasó acá? Dejamos de tomar lo necesario y nos pusimos un poquito más extractivistas. Entonces, en esa acumulación de la riqueza, obviamente que no era todo para todos por igual. Entonces ahí empezaron estas jerarquías. Un periodo bastante importante fue también la parte de la Mesopotamia, que si se acuerdan, habían
unas formas de riego, de cultivo muy, muy, muy específicas en lugares donde mucho no se podía hacer, y eso también hizo que la distribución de la riqueza empezara a tener unas jerarquías muy fuertes, que se dice también, ¿no? Que ahí, por ejemplo, inició lo que se conoce como patriarcado. Por ejemplo, también hay muchos estudios que hablan de, no sé, los nerdentales, denisovanos y otros seres que eran mucho más pacíficos porque tenían una estructura social muy distinta al ser cazadores-recolectores a la del Homo sapiens, que el Homo sapiens tiene que ver un poco más allá de la búsqueda de sus riquezas y el alimento en sí o de la ocupación de las tierras y del agua, en más guerreros, más lucha, otra historia, otras formas de ser. Entonces eso también habla de nuestras características más de las personalidades que tenemos hoy en día, que están codificadas en nuestros genes y en nuestra microbiota. Como vemos, van de la mano, ¿no? Somos eso, microorganismos, genes. Entonces, en estas estructuras sociales, lo que empezó a suceder principalmente en esta aparición de lucha, jerarquía, la selección de mutaciones genéticas que afectan a la salud humana y obviamente a la biología. Como por ejemplo, pensemos, ¿no? Una cosa es que el día esté feo, que esté lloviendo, que no me gusta la lluvia. Hay gente que sí, hace mucho frío, no me gusta el frío. Bueno, no me queda otra, me adapto, sigo con mi vida. Eso es una situación que tiene que ver con un contexto de la naturaleza. Pero imagínense si viene alguien y te pone a trabajar en el frío y empieza hacerte la cabeza, te trata mal, hay una lucha de poder porque yo tengo más que vos y vos tenés que trabajar para mí, no te queda otra, qué sé yo, que es un poco lo que pasa en la actualidad, ¿no? Entonces, un contexto de naturaleza, como solía suceder antes de esto, no nos afecta tanto el sistema nervioso porque sí, nos hace más resilientes y hay como toda una cosa linda, como acá seguramente hay muchos que se exponen al frío a propósito, pero si alguien te obliga a exponerte al frío ya no te gusta y hasta puede generar ciertos traumatismos. Entonces, a lo que voy con este ejemplo, el del frío es muy bueno porque pasa, eh, ahí nacen estas alteraciones, porque una cosa es que te trabaje todo lo emocional, todo el sistema nervioso, tiene una carga como a propósito mucho más fuerte de una situación que, bueno, está pasando alrededor, no me involucro mucho con ello. Em, Este ejemplo, ahora vamos a ir desarrollando un poco más, tiene que ver con la mayoría de las mutaciones genéticas que nacieron en grupos de poblaciones específicos y que le pasaban a todas las personas, que es un porcentaje mayor al 1% y que le puede pasar a una persona individualmente, dentro de las clasificaciones de mutaciones genéticas que tenemos, ¿no? Estos ejemplos se les llama polimorfismos. Los polimorfismos hoy en día los tienen más de la mitad de la población, como pasa con el metilhidrofolato reductasa, que ahora dentro de un rato lo voy a nombrar, o mayor conocido por sus siglas MTHFR. Casi todo el mundo tiene hoy en día ese polimorfismo, esa mutación genética, y como decía, se dan grupos de poblaciones específicos. Así como casi hoy en día mucha gente ya no es seropositivo, que se lo toma como la base de la sangre, sino que tiene las mutaciones que derivan del cero, que es A, B, o las mezclas entre ellas, ¿no? Que esos también son polimorfismos porque lo comparten grupos de poblaciones y tienen sus características específicas, como venimos viendo, ¿no? Todo está conectado a esta base. Así que en este periodo, muy muy importante, es que nacieron la mayoría de las alteraciones, estos polimorfismos que hoy en día, si no los entendemos, no entendemos de estas bases, nos pueden jugar una bastante mala pasada en la salud. Estas son las mutaciones entonces que tienen que ver con la adaptación al estrés. Por ejemplo, ¿no? La capacidad de producir y almacenar alimentos con excedentes, el reunir la riqueza. Y acá abro un paréntesis un ratito, que hay muchas personas que esto realmente lo tienen muy, muy, muy adherido en las células y por eso digo, hoy en día es casi todo el mundo que tienen miedo a la pérdida, tiene que ver con esto, ¿no?
el tema de la escasez, la economía, hay como un miedo que se respira constantemente que nació en este periodo histórico que realmente marcó un antes y un después. Veníamos haciendo las cosas de una manera y se dio vuelta y se modificó muy, muy, muy tremendamente. Así que estas diferencias, como decía recién, dentro de las comunidades y esta desigualdad social generó el mayor impacto en el sistema nervioso humano, la conciencia, el aspecto emocional y obviamente la memoria tisular, que es el cuerpo, tejidos específicamente. Algo importante es que uno se expone a los estímulos que están grabados en la microbiota y en los genes y eso hace que repercuta, es como que despierta toda la memoria anterior que estaba ahí. Esto no lo digo yo nada más, ¿no? Hay muchos estudios, yo siempre pongo que lo pueden buscar en Instagram en un posteo. Hay muchos estudios que se hacen bajo resonancia magnética en microorganismos, principalmente en helmintos, en parásitos, que se lo expone al bichito, al gusanito, a los estímulos de la memoria de todo un linaje de huéspedes. Este estudio se hizo con la hambruna holandesa, lo expone a esos estímulos, esos estresores, y el bicharraco reacciona como si se estuviese muriendo, y no da más, pero en realidad a lo que vamos con esto, con este ejemplo, es que un mínimo estímulo desencadena toda una memoria tremenda. Y esto también lo digo porque, por ejemplo, en este polimorfismo que mencionaba recién, el de la MTHFR, es un aspecto básico que les pasa a esas personas. La mínima discusión, a veces hasta si tienen alguna cuestión ya endocrina, porque está asociado a patologías endocrinas como un Hashimoto, el mínimo cambio de temperatura, el mínimo estresor a nivel estímulo desencadena toda una sensación de abrumarse, de no dar más, y así podemos seguir nombrando infinidad. Entendemos la base de dónde viene todo esto, ¿no? Y de ahí que estas mutaciones genéticas que surgieron en respuesta a diversos factores ambientales y sociales también jugaron un papel crucial en la adaptación nuestra de los humanos y de las jerarquías. Es muy tremendo, ¿no? Porque vamos viendo que básicamente estamos haciendo una descripción de casos más que una investigación. Realmente están las pruebas en esto en el día a día, más allá de los análisis y de los papers y todas las cosas que podamos hacer. El cuerpo no miente nunca, nunca, nunca y se siente. Mutaciones y adaptación al estrés. Entonces, un poquito, unos ejemplos. La metilhidrofolato reductasa, la talasemia, que también van de la mano. La talasemia también, además de ser em, que repercuta, ¿no? Que esté generación tras generación, tiene su relación a su vez con la MTHFR. Generalmente van de la mano, son personas que pasan anemia, si están gestando, suelen tener anemia, pero como esta formación de glóbulos rojos es más pequeñita, no tiene que ver con el hierro en sí, sino que tiene que ver, por un lado, con lo que forma a la sangre, entonces ahí entraría en juego un poco la suplementación, pero eso ya lo vemos ahora en resolución, en soluciones. Dentro de las bases, la mayor relación que tiene es adaptarse, que se adaptó, ¿no? Adaptarse a ciertas condiciones climáticas. Las personas con talasemia suelen ser más pálidas y esto tiene que ver con poder adaptarse a temperaturas más frías, a condiciones más altas. La mayoría de las personas que vienen de Europa, de Asia, suelen tener talasemia. Está asociado más que nada a las poblaciones nórdicas, por ejemplo. Y en esta adaptación también hubo una adaptación en la alimentación, porque lo mismo, ¿no? No se pueden conseguir muchos recursos cuando está todo congelado y hace frío. Entonces hace que se puedan adaptar a no necesitar tanto las vitaminas B. El tema es que lo importante hoy en día es el contexto, porque ya no estamos viviendo de la misma manera que vivíamos antes, entonces claramente la mutación nos va a avisar de eso y nos va a decir lo que necesita.
y no es lo mismo que necesito en ese momento al 100%, porque no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Entonces, de ahí que la idea de todo esto es que podamos sí traer las prácticas naturales a la actualidad, pero que convivan entre ellas. Como siempre digo, si alguien acá hizo salud humana, es lo que siempre digo, ¿no? No hacernos los ancestrales y qué sé yo, y que el barefoot y el grounding y todas las palabras en inglés que le ponemos hoy en día, cuando no estoy yendo a cazar mi alimento y no estoy haciendo un montón de otras cosas, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero la idea es que podamos vivir en una coherencia y que ambos mundos convivan de la mejor manera, entendiendo que no vamos a ser ni muy tecnológicos modernos, ni tampoco vamos a ser tan ancestrales. Vamos en una combinación de ambos mundos. Entonces, estas mutaciones, los polimorfismos dentro de las mutaciones, lo que vamos a hacer es combinar lo que necesitan y obviamente en algún punto vamos a tener que ofrecerles un ambiente que sea como una especie de réplica de lo más natural posible, porque así es como se modifican estas mutaciones, dándole los correctos estímulos. Así que en este caso, lo que pasa con lo que tiene de lindo la biología es que siempre te dice más o menos en la palabra lo que significa. Metil, hidrofolato, reductasa. La metilación es un proceso, que otra vez lo mismo, no me voy a perder mucho en tecnicismos, que básicamente hace que algo esté disponible, ya listo para consumo, adentro del cuerpo. Entonces, como no están pudiendo metilar estos cuerpos por esta mutación, pero entendemos, ¿no? Un poco como con la talasemia, que en realidad fue una sobreadaptación que hizo la especie para, bueno, ok, no tengo tiempo, no podemos, hay que escapar, nos estamos muriendo, hay guerra, hay hambre, vamos a ahorrar, eso es lo que hace también el sistema nervioso y todo el cuerpo en sí, pero más que nada el sistema nervioso, ahorrar energía para que podamos preservar a la especie. Entonces así va anulando ciertas funciones. Imaginemos si ya nacemos, esto tiene que ver con el estrés, ya nacemos con funciones anuladas. Vamos a ser constipados, por ejemplo, vamos a tener periodos de constipación, de diarrea, vamos a tener un estrés por las nubes, más allá del cortisol, todo lo que implica la parte endocrina, adrenalina, miedo, desde nacimiento. Así les pasa a estas personas. Ya seguramente hay muchas personas que ya se hicieron el análisis o algunas que sienten que se identifican con esto. Todo lo que estoy diciendo, como dije recién, es una más que nada descripción de caso, no solo em, todo un proceso histórico y bases como estoy mencionando acá. Realmente son cosas que les pasan. Ansiedad, depresión, bajones, pensamientos intrusivos, miedo, miedo que se mueran mis hijos, miedo que yo me muera, miedo, miedo, miedo. Miedos random, ¿no? Por más que haga terapia, por más que me suplemente, porque más que haga un montón de cosas, porque viene por este lado. Entonces, en el no estar metilando, no van a estar disponibles ciertos nutrientes, más allá del grupo de los B, como es este el caso. Folato sería vitamina B9, y también hay un problema enzimático. Todo en la construcción del ADN tiene que ver con enzimas y con aminoácidos. Y ya de por sí todo en el cuerpo también tiene que ver con las funciones, ¿no? Con aminoácidos que son los que construyen los tejidos y con enzimas, que las enzimas son catalizadoras. Frenan acciones o las inician. Así que todo en el cuerpo tiene que ver con eso y por eso, ahora cuando veamos un poco las soluciones, vamos a entender que para que esto se resuelva necesita el cuerpo aminoácidos y necesita también enzimas. En este caso se afecta, como dice acá, la metabolización ácido fólico, como para que se entienda, ¿no? En realidad es folato. Entonces, cuando ustedes van a suplementar, por ejemplo, la mayoría de los suplementos son metilados, que quiere decir que ya están disponibles para usar, porque nos estaría faltando esa patita, ese proceso de metilación. Y por otro lado, lo que también le va a costar, porque hay una deficiencia enzimática al cuerpo, es limpiarse, como para que se entienda. No es eso en sí al 100%, pero tiene que ver con la limpieza de algunos compuestos. Entonces, y acá viene el ejemplo de la talasemia,
Lo que tiende a hacer este cuerpo, por ejemplo, con el hierro, estos cuerpos, perdón, es acumular metales en su organismo. Lo acumula, sí, del aire, del agua, de lo que sea, pero también lo acumula eh, del propio no uso del hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, al no usar el hierro, es que va apareciendo esta anemia. El gran problema, y que lo veo constantemente, es que como es una anemia, ya medio como básico, sin investigar, sin ver bien, van y suministran hierro, que lo que produce en realidad se eleva la ferritina, lo van a ver en los análisis, es una intoxicación con el hierro que se está suministrando y esas personas aparecen con todos los síntomas de tener metales pesados. Pero no sirve solo el hecho de quelar, de eliminar los metales, sino empezar a poder metilar y tener la suplementación correcta, que como vemos no es hierro. Lo mismo pasa con el Hashimoto y todo lo que está asociado a estas mutaciones que vemos acá, ¿no? La realidad es que también tienen todos los síntomas de lo que decía recién, ¿no? Mayor inflamación, ansiedad, etcétera, y a su vez intoxicación por metales pesados. Tienden, es como si fuese una esponja, pero en realidad bien tiene que ver con que lo que necesitamos en ese sistema nervioso es bajarle los estresores que no son conocidos. Tenemos que darle algo un poco más conocido para modificar la respuesta al estrés. ¿Y qué es lo conocido? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, otra vez lo mismo, como un poco antes de que surjan estas mutaciones. También entender que la mayoría de las personas que comparten estos polimorfismos tienen como un antecedente de una sangre muy antigua también. Entiendan que ustedes están relacionados a las poblaciones más antiguas de la Tierra. Y esto es muy loco, pero bueno, es así. Así que van a haber después asociaciones que la mayoría de las personas también son cero positivo, cero negativo, las que más presentan la no adaptación a las situaciones modernas, como vivir en ciudades. Al cuerpo le cuesta mucho si no tiene naturaleza, si no tiene un contexto conocido. Y de ahí que se altera muchísimo más el sistema nervioso. Así que de ahí, como decía recién, está relacionado a la salud mental, básico, y a veces también algunas patologías cardiovasculares por todo esto, ¿no? Em, ¿Qué hizo la medicina moderna para ahorrarse las explicaciones? Le manda ácido fólico a todo el mundo como nada, pero tampoco el ácido fólico, como es sintético, es algo que va a estar biodisponible, así que a veces no sirve de nada. Importante, entonces, como conclusión de esto, este polimorfismo se dio en poblaciones con un gran cambio en su sistema nervioso de sobreadaptación rápida, lo que en genética se llama preadaptación. Y esto pasó un montón de veces en la historia, la sobreadaptación rápida para preadaptarnos justamente. Y bueno, y después tenemos los grupos sanguíneos A, B y 0, que también, eso quiere decir que nacieron en algún periodo histórico, volviendo a las mismas bases, ¿no? De evolución, de adaptación, con cambios en el clima, cambios en la alimentación, que ayudaron a que se adapten a modo supervivencia y también obviamente repercute en la salud humana. Por ejemplo, acá tenemos el gen SLC24A5, por eso tampoco me voy a poner a nombrar 800.000 genes y mutaciones porque es un chino, que influye en la pigmentación de la piel. Que fueron, por ejemplo, en este análisis que se hizo, muy interesante, la piel más clara facilita la síntesis de vitamina D porque quiere decir que hace más frío, que no hay tanto sol, entonces hay que adaptarse para poder obtenerlo de la mejor manera posible, en condiciones de menor luz solar. Lo cual es crucial, sabemos, ¿no? Para la supervivencia en general, la salud ósea ni hablar. Los cambios climáticos también tienen un papel fundamental en la evolución del color de nuestra piel, de nuestro cabello, del color de nuestros ojos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Nunca se preguntaron como de dónde viene todo esto. De algún lado tiene que haber salido. Y
tiene relación también a mi capacidad de adaptarme a ciertos climas. Por ejemplo, yo siempre pongo mi ejemplo, ¿no? Yo empecé a estudiar genética no hace mucho tiempo, cuando hice este viaje, me fui metiendo en un montón de lugares y empezaba como a no sentirme identificada, esto fue muy loco, porque no tenía por qué dudar con mi familia materna. Nada, después terminé descubriendo y viendo un poco con mi madre que en realidad su familia de crianza no era su familia biológica. Gracias a todo esto, imagínense hasta dónde podemos ir, ¿no? Entonces, de ahí que siguió la investigación y con cosas que yo siempre me sentí vinculada, y esto les va a pasar, hagan ese ejercicio, con qué cosas se sentían ustedes vinculados, con gustos, todo en su infancia. La infancia es una etapa muy pura. Entonces, se remiten a la infancia, a las cosas que les gustaban hacer, las cosas que les gustaban de la naturaleza, siempre nos lleva también a un aspecto mucho más de la naturaleza, inevitablemente, porque es lo que necesita la mutación para estar tranquila. Y de ahí que, por ejemplo, yo tengo pecas, tenía muy pocas pecas cuando era chica, porque me crié en un ambiente muy frío y eso me gusta mucho, o sea, a mí me gusta el frío. Y mi color de pelo también era un poco más oscuro de lo que es ahora. Ahora está volviendo a ser más oscuro. Y eso tiene que ver con justamente la adaptación de dónde vengo yo, dónde viene mi sangre. Y tiene que ver con la Siberia y con toda esa zona. Y de ahí que cuando yo me fui a estudiar, me fui a vivir a Buenos Aires y después a Córdoba, que acá en Argentina son lugares muy, muy, muy calentitos y húmedos. Me empezaron a salir un montón de pecas. Si yo no me hubiese vuelto a mudar a unas condiciones más frías, quizás posiblemente hubiese desarrollado alguna afección, ¿no? No te digo un melasma porque tiene que ver con la nutrición, como vemos, ¿no? Y con los hábitos en general, pero tampoco me estaba haciendo muy bien. Además de que yo realmente ahora aprendí a lidiar porque tengo herramientas, pero si me decís frío o calor, mil veces frío. Y sé que hay muchas personas por estas mismas situaciones que prefieren el calor y porque su cuerpo se adapta bien al calor por todo esto. Las pecas son una mutación genética, hay ciertos colores de cabello que también son mutaciones genéticas, como el cabello colorado, que tienen que ver con nuevamente lo mismo. Y acá, por ejemplo, la mutación para la tolerancia al frío, yo la tengo, también tengo otras mutaciones que después es divertido, ¿no? Como ir viendo, ah, sí, yo tengo esto, tengo lo otro y tiene que ver con tal y tal cosa, pero entendiendo que todo está relacionado a la adaptación y poder brindarle al cuerpo lo que necesita. Como decía, hay personas que no se van a mudar de las grandes ciudades, siendo que las mutaciones necesitan un ambiente mucho más natural para estar tranquilas. Yo lo hice, pero porque todas mis condiciones reúnen el frío y porque también fui desarrollando mi vida como para poder trabajar y poder ser de una manera. Pero creo que si me hubiese puesto a criar en un ambiente más caluroso y un montón de cuestiones, hubiese terminado con un montón de problemas mentales también que tienen que ver con las mutaciones, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, y abro esto súper personal a ustedes porque quiero que entiendan y vean que otra vez lo mismo, no es un castigo, no es que las mutaciones tienen que ver con algo malo, sino entendamos de contextos. Lo mismo las relaciones y las relaciones en las que están o se relacionan constantemente, están involucrados, les favorecen esto o no se lo favorecen. Tiene que ver con límites, tiene que ver con un montón de cuestiones, obviamente, pero siempre entendamos que la base es esta y que si nos conocemos y aprendemos a ver todas estas características que nos componen, vamos a tener mucha respuesta para poder desenvolvernos y desarrollarnos de la manera que mejor nos haga, desde los hábitos, la alimentación, etcétera. Acá papers, porque a la gente le gustan mucho los papers, hay montones, montones, montones. Este especialmente es un artículo muy largo, muy increíble. Acá hay un par de médicos amigos que están presentes. Estaría re bueno que después los busquen, ahí están las patentes igual. Yo lo puedo pegar en Instagram como para que chusmen. Es súper largo, habla de un montón de mutaciones genéticas que están buenísimas y relacionando también con todos estos periodos históricos. Muy, muy, muy bueno. Y habla bastante de la metilhidrofolato reductasa, de cómo
pudieron, como por ejemplo acá, ¿no? Codificar las vitaminas B de otra manera, ciertas proteínas también. Por ejemplo, hay poblaciones que tienen la capacidad de que los lácteos le caigan bien, de que algunos cereales también. Esto tiene que ver con adaptación, mutaciones genéticas, lo mismo. Y de ahí que acá habla un poco de la mezcla, ¿no? Entre neandertales y Homo sapiens. em, por ejemplo, las personas que son muy altas, que tienen el cabello colorado, tienen bastante cantidad de genes neandertales y los neandertales realmente no se adaptan a estas situaciones tan modernas, entonces les cuesta bastante. Se inflaman, por ejemplo, con el consumo de algunos cereales. No estoy hablando de que coman harinas o coman azúcares, sino de el cereal lo más puro posible y de buen origen, aún así no cae muy bien. Y otra vez lo mismo, ¿no? Como decía, si ustedes hoy en día se sienten identificados con esto, que la realidad es que todo el mundo anda en esta, porque hay unos cambios de alimentación tan tremendos y cada vez estamos teniendo alimentaciones más restrictivas. Cada vez comemos menos cosas porque todo nos hace mal, todo nos cae mal. Tenemos así como un grado de estresor tremendo. En realidad, acá están las bases. Bueno, polimorfismos, como verán, hay bastante data. Acá también, dentro de la antropología, bastantes estudios que están interesantes. Las vitaminas B con la depresión, la ansiedad, el estrés, hablando del MTHFR y las deficiencias también asociadas a esto. Recuerden que si el cuerpo no puede metilar, entonces no solo las vitaminas B, sino que muchos otros nutrientes no van a estar disponibles en ese cuerpo. Por eso también empieza todo lo hormonal a desajustarse. Y acá quiero mencionar este autor, John Langdon, es muy interesante porque, y ese estudio está muy bueno. Hay una asociación de mutación genética del síndrome de Down, que no la mencioné mucho, pero es un tipo de mutación genética que tiene que ver con las poblaciones de Mongolia. Las poblaciones, y por eso hubo como mucha, ahí no me sale la palabra, cuando no es racismo, pero bueno, no me sale. Se ve que no la tengo ni siquiera incorporada en mi vocabulario. Discriminación. Hubo mucha discriminación con el síndrome de Down y decir mongol o mongólico, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Ahora por suerte ya no pasa, pero la realidad es que hay una relación directa con genes de esa zona y la época del Gengis Khan. Eso es muy loco. Después si pueden leer ese estudio está buenísimo, de que las personas con síndrome de Down tienen una mutación genética que está increíble porque tienen unas funciones cognitivas asombrosas, todo lo contrario a lo que se ha dicho siempre, ¿no? Tienen una fuerza que, no sé si anda Sole por acá, creo que sí, seguro que sí, que ella siempre hablamos de eso, ¿no? Con su hijita, tienen una fuerza, pero muy, muy, muy tremenda, que tiene que ver con, y esto, historia pura, ¿no? El Gengis tuvo, creo que es la persona que más hijos tuvo y lo hizo a propósito en la historia, y de ahí que viene una mutación específica, que es el síndrome de Down. Yo creo muchísimo en esta teoría, lo he visto bien, y ahora dentro de poco voy a hacer un estudio específico de esto en Mongolia y en Rusia, que son esas zonas específicamente, que tienen que ver con una adaptación muy, muy, muy em, del sistema nervioso que obviamente no se adaptan muy bien a situaciones más modernas y volvemos a toda la misma base, pero tengan en cuenta específicamente que si le damos el contexto apropiado que tiene que ver con naturaleza, con andar a caballo, muchas cosas interesantes que tiene la cultura de Mongolia, va a poder estar en equilibrio. Lo mismo la alimentación, tiene una alimentación muy específica, así que a tener en cuenta que está interesante. Vamos un poco ya cerrando, mitos y realidades. Para conclusión, no estamos fallados, las enfermedades asociadas a mutaciones genéticas tienen resolución con la suplementación adecuada. Necesitamos suplementarnos en la actualidad porque tenemos muchas deficiencias en el suelo, en el aire, en el agua que tomamos y también es nuestra elección hoy en día, de alguna manera, ¿no? Vivir un poco de esta manera, como decía, ok, queremos estar conectados, queremos trabajar de ciertas maneras que nos trae mucha tranquilidad por un lado, pero por el otro
las mutaciones necesitan un poco más de ambiente natural, entonces no tiene nada de malo suplementar. Mindset, cambio de creencias, fundamental, porque si no, no pasa. Si no creo y no confío en lo que estoy haciendo, no pasa. Es así. Hábitos que impliquen seguridad en el sistema nervioso, repetición, repetición, repetición. Darle lo que necesita la fisiología con repetición. Elijan un aspecto natural y repítanlo. Uno solo, aunque sea. No puede, viven en una ciudad muy grande, tienen poca naturaleza o la naturaleza que tienen es medio artificial como un parque. Ok, hagan ejercicio y bastante cantidad todos los días si pueden, porque eso el cuerpo lo va a entender como un aspecto natural. Ejercicio de repetición también, que es el ejercicio de lo que pueden llegar a hacer en el día a día, agacharse, levantar al hijo o la hijita, es como si fuese una sentadilla, por ejemplo. A eso voy con repetición. Y hay un principio de entropía en todo esto y en la naturaleza misma que se dice, ¿no? Con esta ley de que en realidad todo nace y todo tiende al caos. Entonces, estas fallas, estas mutaciones, la naturaleza misma, no sé si ustedes están muy en contacto, yo cuando armé el invernadero era como todo, ay, qué lindo, precioso. No le di bola al invernadero por un tiempo, llegué y era, pero una jungla, una maleza que era como, ¿qué onda esto? Me parecía hasta chocante, porque en realidad pensamos que todo tiende al orden, pero en realidad todo tiende al caos y nos obliga a estar en orden y buscándolo y también asimilándolo, etcétera. Pero la realidad es que hay un principio de entropía, entonces esto, si lo tenemos en cuenta, le saca el peso de bueno, malo, la culpa y la frustración, etcétera. Em, si tienen esa oportunidad, vayan a un bosque, véanlo como más en la profundidad. O si tienen también un poco de selva o huerta, van a ver cómo el tomate te copa todo, el zapallo no te deja que crezca nada, porque es así como funciona todo en realidad. Y bien, entonces, ya casi cerrando, entendemos, ¿no? Que la evolución humana tiene que ver con la adaptación a cambios alimenticios, ambientales, sociales, desde estas mutaciones que nos ayudaron a digerir tipos de alimentos y nuevos tipos de alimentos que se incorporaron en esa domesticación de especies en general, adaptarnos a diferentes climas, a resistir a ciertas enfermedades y también que nuestros microorganismos acompañen esa evolución. Cada cambio fue moldeado específicamente por esta interacción genética con el entorno. Y bueno, la revolución del neolítico y el sedentarismo y toda esta aparición de muchas mutaciones genéticas tiene que ver con transformación, mutación, podemos empezar a emplear esa palabra, destacan esta relación con nuestros modos de vida actuales y nuestra evolución biológica. Y acá estos beneficios y soluciones que mencionaba. Tenemos una capacidad de adaptación increíble. La idea es que la usemos para nuestro beneficio. Las personas, por ejemplo, con MTHFR son personas que no se priorizan mucho porque tienen una capacidad de adaptación muy tremenda. Si pueden entender esto, van a ir modificando sus necesidades y poder también exteriorizarlas, porque a veces también tomamos como excusa, ¿no? La crianza, por ejemplo, que significa postergarnos. Obviamente la crianza no significa eso, pero empieza a significar eso para las madres con, por ejemplo, este polimorfismo. Entonces, como decía, mucho mindset, suplementación y hábitos es lo que va a ayudar a que se modifique. A las mutaciones les gusta que se respete la biología, todo lo que atente, perdón, contra ella dará una expresión con cierta penetrancia que tiene que ver más con la molestia, la inflamación y el desequilibrio. Podemos, como decía, utilizar más otro tipo de penetrancia, que eso tiene que ver con la expresión genética, esta famosa cosa de que somos portadores de tal y tal cosa, pero no se está expresando. Y bueno, los beneficios más allá de la suplementación siempre, siempre van a estar en ambientes más naturales. Y acá, como es este el caso, entendiendo que tiene que ver con necesidad de aminoácidos para que cambie esta impresión genética, enzimas, como es este el caso que venía mencionando, hay
suplementos básicos que son importantes de incorporar, como la valina, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico y el GABA. GABA va a actuar en el sistema nervioso, no me voy a detener mucho en esto. Ácido alfa-lipoico, el cuerpo lo genera, pero en estos casos le cuesta mucho hacerlo. Lo que va a hacer es limpiar las células, lo mismo la coenzima Q10, una coenzima hace que una enzima sea más eficaz. Entonces, en estos casos repercute en todas las funciones corporales, como venimos viendo, ¿no? La valina es un aminoácido que repercute específicamente en la construcción de tejidos y ayuda a la formación de proteínas, que es lo que necesitamos para que también se creen tejidos y muchas funciones. De hecho, el ADN también tiene que ver con carga genética y proteínas. Es la base. Después sí, si es MTHFR, se incorpora el metilfolato. Depende también los tipos de mutación que tengan, si viene del lado de la madre, viene del lado del padre o viene de ambos lados, que en algún punto es un mismo árbol genealógico. La mayoría de las personas tienen parentescos, esto también tengo que decirlo, aunque sorprenda, hay muchos que en algún punto el árbol termina siendo el mismo desde ambas partes. Así que de ahí que los suplementos también van a ir variando, obviamente, según la persona. Por eso tampoco estoy poniendo cantidades ni nada, sino que es más informativo. Y acá comentario de un amigo que varias mutaciones genéticas y ya el ambiente ha sido muy, muy, muy natural, puede hasta salir a cazar, que eh, ya no se expresa. Mutaciones ásperas, ¿eh? Unas cuantas. Y miren, ¿no? Qué bien, cómo mejoró notablemente todo, pues de un buen tiempo. Mucho hábito, ejercicio, alimentación, etcétera. Qué loco, ¿no? Porque en este caso consume, por ejemplo, cereales y no pasa nada. Antes sí pasaba cuando no tenía estructurado bien los hábitos y sobre todo este ambiente más de la naturaleza, se calefacción a leña, o sea, estamos hablando de naturaleza real. Lo eligió así, no quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo, por eso decía, la idea es combinar y que se adapte de la mejor manera a la vida e individualidad de cada persona o del grupo familiar porque también comparte. Así que, cerrando, los genes se forjaron en la adversidad y se debilitan con el exceso de comodidad. Ya, vamos a ver un poco el chat, que nos quedan 15 minutitos. Ah, de partir. Tenemos 15 minutos para preguntas específicas. Igual hay un par que las chicas fueron respondiendo, así que buenísimo. Yo me voy fijando acá al costadito. Isabel dice, uy, se me fue. Ali, no entiendo bien su función evolutiva. Y... Ah, ya le estuvieron respondiendo igual. Impide, la mutación impide aprovechar nutrientes. No sería perjudicial. Tengo la mutación homocigota. No siento tanta inestabilidad emocional, pero sí fertilidad y migrañas. Claro, algo que siempre digo es que si lo mismo, ¿no? Si el sistema nervioso fue anulando ciertas funciones, por ejemplo, una de las funciones que tiene la biología básicas tiene que ver con la reproducción. Si el sistema nervioso no se siente seguro para la reproducción, no lo va a hacer. Se siente seguro más allá de lo emocional, a veces eso no tiene tanta implicancia. En este caso, digo, para la concepción, sí tiene mucha implicancia la situación nutricional de la disponibilidad. Y de ahí que a veces se anula la reproducción y esos ciclos hormonales también tienen que ver con una ovulación tardía, cortita, dependiendo, ¿no? Estos casos. Las migrañas tienen que ver con esos síntomas de intoxicación por metales pesados, que tiene que ver con una autointoxicación, en realidad no solo
con la cantidad de cosas que dicen hoy en día, ¿no? Como, no tomes esto, no comas esto, no te expongas a esto, que termina generando más frustración que otra cosa, porque en realidad hoy en día todos estamos expuestos a metales, pero hay una realidad que nuestro cuerpo tiene la capacidad para actuar de barrera, tenemos muchas barreras en el cuerpo y también de eliminar ciertos compuestos, salvo que te estés autointoxicando con, por ejemplo, amalgamas, pero que no creo que sea este el caso. em, Estaría bueno que más allá de la suplementación empieces a incorporar, por ejemplo, el ala, que te va a ayudar a limpiar. Bueno, y ir viendo también en las capacitaciones lo vemos bastante. Yo les recomendaría que inicien, por ejemplo, leyendo a Rudenford, que tiene unos libros increíbles, tiene audiolibro también por si quieren hacer otra cosa y escucharlo tipo podcast, a David Lynch, habla mucho de MTHFR y tiene una mirada no tan convencional, por ejemplo, esto de no suplementar todos los días. Después, por otro lado, a David Reich, que siempre lo menciono. Tiene un libro súper básico e interesante, tiene muchas charlas en YouTube. Hay bastante info como para seguir ampliando. Y después, sí, las ataxias también tienen que ver con lo mismo, con todo lo que tiene que ver con la formación de tejido, sistema nervioso, por eso hablaba de la valina, como de cositas específicas que ayudan en todo tipo de mutaciones. Gracias por todos estos comentarios tan lindos. Em, la talasemia, más allá de estos suplementos, también necesita un cambio de alimentación. Em, Después, lo mismo el mindset, ¿no? Es como, es loco, pero hay una relación, por ejemplo, que también está dentro de estos estudios que les mostraba, hay una relación directa de la talasemia con, porque viene más que nada del lado paterno, con la falta de apoyo que sintieron en algunos periodos históricos importantes, como en la guerra, por ejemplo. Entonces, si entendemos un poco de dónde viene, en este caso, seguramente las personas que tienen talasemia en situaciones específicas como gestación, por ejemplo, han sentido falta de apoyo o han estado lejos de sus seres queridos, como que ahí se activa esta penetrancia, ¿no? Estamos hablando de estímulo, estresor y cómo aumenta la penetrancia para un lado o para el otro. Así que otra vez lo mismo, ¿no? Más allá de todos los hábitos y de la suplementación, realmente las creencias también tienen mucha relación. La penetrancia, que acá dicen que no entienden, tiene que ver con como el porcentaje. Por ejemplo, lo que yo mencioné, ¿no? Yo tenía pecas, nací con mutación genética porque también viene de ahí mi sangre, mi familia, ¿no? La penetrancia que tenía yo cuando era chiquita era muy bajita, porque estaba cómoda la mutación. Hacía frío, no era necesario que aparezcan más pecas, que tiene que ver con proteger mi piel de los rayos del sol, justamente. Entonces yo me mudé a lugares mucho más calurosos y ahí la penetrancia aumentó justamente para protegerme, para que yo me pueda adaptar mejor a esa situación. Entonces es, como dice acá Milena, como para que se entienda, sí tiene que ver con el porcentaje de adaptación que estamos teniendo en eso. Y acá preguntan sobre autismo. Hay muchos casos que hay, por ejemplo, MTHFR. Entonces, al mínimo ingreso de metales pesados al cuerpo, por ejemplo, desencadena en un cuadro de una microbiota con mucha biosis, por ejemplo. Em, bueno, y acá mencionan, ¿no? Como las variantes de los genes tienen que ver con la hélice, ¿no? Como las variantes, los alelos y los lugares que ocupan. Se llama Lucy, que seguro que ahí lo vieron en alguno de los análisis. Lucy en biología significa el lugar que ocupan los genes
dentro de lo que sería esta ramificación, los cromosomas. Eso es como más biología básica, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos la célula dividida a la mitad? Bueno, tiene que ver con más con eso. Y heterocigoto, homocigoto, también a su vez tiene que ver si lo tiene madre-padre o si viene solo de la madre. Por ejemplo, las mutaciones homocigotas, las mujeres, todas las mujeres son portadoras. Pero bueno, de ahí a que haya penetrancia o no, hay que ir activando eso, por ejemplo. En los casos de una mutación heterocigota, depende qué mutación sea, no suelen tener tantas molestias físicas, salvo que algo se las esté activando, como decía, ¿no? Eh, Tener amalgamas puede generar muchos cambios de humor, sí. Y ni hablar si tienen amalgamas y está la mutación MTHFR, por ejemplo. Problemas en la piel, ¿qué opino? Depende de qué problemas sean, porque la realidad es que el cuerpo tiene una base, pero la expresión dice mucho. Si la expresión de la afección está en el pelo, dice una cosa. Está en la piel, dice otra cosa. Y si está en la piel y es eczema, es una historia. Si es acné, es otra historia. Así que depende qué problemas de piel, pero siempre tiene que ver con bacterias. Entonces, si tiene que ver con bacterias, como es arriba es abajo, va a tener que ver con el intestino, con la microbiota en sí. Porque para que haya una afección en la piel, hay microorganismos que están desencadenando, que son bacterias, la respuesta inflamatoria, las citoquinas y todo, que tiene que ver con un proceso inflamatorio, justamente. Eso lo hacen las bacterias. Claro, psoriasis, sí. Sí, la trombosis está totalmente vinculada a mutación genética y es muy probable que hay una mutación que es JAK2, escribo, que tiene que ver. También la talasemia a veces está relacionada. Se pueden hacer el análisis. Hay análisis de mutación genética específico, de estas que estuvimos nombrando, que lo pueden hacer, no hay problema. Pero también está siempre la base como de un análisis exhaustivo de la propia observación, ¿no? Yo siempre digo, hagan una observación de todo su cuerpo desde el pelo hasta los pies y vayan por cada partecita del cuerpo analizando y también con una mirada neutral, como decía al principio, de bueno, eh, tengo, no sé, canas, tengo las uñas de esta manera, la piel de esta manera y capaz que ya me acostumbré a vivir así o me parece totalmente normal, traten de hacerlo con una mirada neutra que, ok, yo lo normalicé, pero capaz que no es tan normal. A ver qué más hay. Bueno, ahí también estuvieron nombrando algunos médicos que hacen los estudios. La verdad que no es tan complejo si se van a hacer el de MTHFR, por ejemplo. Y un análisis específico de sangre. Preguntaba qué era. Y ahí que mencionan la desparasitación, la realidad es que estaría bueno como no caer en limpiezas constantemente, ¿no? O sea, es, se trata de lograr un equilibrio microbiano, sí, 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 pero no estar como desparasitando todo el tiempo, haciendo limpiezas todo el tiempo, porque en realidad, tipo la frase que también suelo decir bastante,
que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Ir a las bases necesarias, tanto de limpieza en limpieza. Que los microorganismos tienen funciones específicas y ninguna de esas funciones es hacernos la vida imposible a nosotros. Que eso también quede súper claro. Entonces, los parásitos mayormente lo que hacen es alojar los metales en su cuerpo. De ahí que, por ejemplo, el que mencionaban algunas afecciones o síndromes que tienen que ver con eso, con los metales. En realidad, que haya muchos parásitos en esos cuerpos tiene que ver con justamente tienen que aumentar para poder alojar toda esa cantidad de metales en su cuerpo. Se terminó la cantidad de metales en el cuerpo, se terminaron las cantidades de parásitos. Lo mismo pasa con algunos hongos. Entonces, es como pensar que hay que desparasitar, que hay que sacarlos sin ir a las bases, no tiene sentido. Y celiaquía, cáncer, SIBO, muy vinculado también a lo mismo, el sistema nervioso, parte de lo mismo. Como decía igual, ¿no? Por ejemplo, el polimorfismo del MTHFR se dice que la mitad de la población lo tiene. Entonces, porque a mí no me gusta pincharme mucho, pero no digo que no se pinchen para nada. Si es necesario y ya están con una afección, ni hablar. Hay que hacer análisis, es muy importante. Pero y es más que nada como para acomodar el cuerpo, porque están con molestias y demás, estaría bueno que hagan un análisis más exhaustivo ustedes mismos. Y ustedes mismos. De, ok, me pasa esto, esto, esto. Bueno, me parece que sí tengo la mutación, pero no es necesario que vayan y se hagan todos los análisis. Lo mismo si tienen algún familiar directo con talasemia o con todas estas situaciones, se ponen a analizar como, uy, sí, depresión. Tengan en cuenta que la población judía, todos los ashkenazim, los que vienen de Rusia, de esa zona, de Polonia, etcétera, tienen MTHFR. Así que si ustedes tienen sangre judía, por ejemplo, probable que si no le están dando el contexto adecuado, la penetrancia sea bastante molesta. Eh, las Mati. Diabetes. Depende de qué diabetes. Si es tipo 1, sí, está relacionado. Tipo 2 a veces tiene más que ver con hábitos que con mutaciones. Igual sí hay una predisposición, no me gusta decir mucho predisposición, pero bueno, se entiende. em, que sí, lo metabólico, por eso hablaba también de la tiroides, que tiene que ver con lo endocrino, al fin y al cabo, está relacionado. Todo lo hormonal está relacionado al sistema nervioso, ¿sí? Y a la luz, la oscuridad, la naturaleza, el biorritmo, y es tipo 1. Así que sí, más directamente. Bruxismo también. Vieron que son todas cosas que pasan hoy en día, pero así como a todo el mundo le pasan. Casi todo el mundo tiene. Igual en el bruxismo, a veces hay algunas cuestiones anatómicas, como la pisada, otra vez lo mismo, ¿no? Si están más descalzos y van corrigiendo sus pisadas y están en un ambiente más natural, en una superficie que no es plana, 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 se va a ir modificando eso y la estructura corporal también. Las personas que tienen sangre de unos homínidos, o sea, anterior al Homo sapiens, es muy loco porque sus estructuras óseas son totalmente distintas. Díbulas, todo. Hay una fotito que no la puse acá, de las poblaciones de otros seres, que eran los denisovanos, que tienen muchos surcos en las muelas de juicio, y eso tiene que ver con la capacidad para procesar, digerir mejor también algunos alimentos de origen vegetal, que es lo que más podía permanecer en esas zonas cuando hacía frío. Yo tengo muchos surcos, por ejemplo, en las muelas de juicio, y sé que mi bisabuela era siberiana, Rusia y toda esa cosa. Y tenía, o sea, yo soy bajita, por ejemplo, tiene mucho que ver con esas poblaciones más de esas. Eh, lo mismo pasa con lo que decía del síndrome de Down y las
Mongolia o más de la Siberia, o los asiáticos, que son mucho más bajitos, que tiene que ver con adaptarse mejor a las condiciones de altura. Yo no sé lo que es apunarse, por ejemplo. Cuando fui a Bolivia, como pasaba nada, no sé lo que es el jet lag, no, me pega el jet lag y tiene que ver con eso, con la altura. Em, este es un tema interesante. Vamos cerrando igual. Nacer sin muelas de juicio y sin apéndice. Hay un posteo que después si quieren lo pueden buscar. Muelas de juicio, el apéndice, hoy en día la vesícula, también casos, se le llama órganos vestigiales, que quiere decir que lo que la biología no usa lo desecha o lo atrofia. Si en tu linaje no estuvieron usándolos porque comían más cereales, porque esto pasa mucho con las personas que tienen sangre italiana, por ejemplo, la mayoría no nace con muelas de juicio, porque no las necesita, básicamente. Se adaptaron, otra vez lo mismo, ¿no? Es muy loco. Realmente, como dije al principio, todas las respuestas están en sus propios cuerpos. Esas poblaciones se adaptaron a ese tipo de alimentación. Y es muy probable que tengas la mutación que te ayuda a consumir hidratos de carbono con mayor facilidad. Tienen muelas de juicio, hay que usarlas, lamentablemente a veces las sacamos, pero por algo están ahí. Y eso es de cuando teníamos bueno, la inserción de los maceteros como cuadradita la cara, em, más grandes las mandíbulas, por eso también toda esta historia, ¿no? Como de chuecos y eso. Hay personas que también nacen con una muela de más, como dicen acá, como también con un dedo de más, y eso también tiene que ver con adaptación. Un montón, montón. Queda grabado. Vamos a ir cerrando ya. Y el tema de parte de boca dental está buenísimo y es, uff, o sea, la mayoría de los estudios y todo lo que se encuentra de registro fósil es a través de las piezas dentales. O sea, la información que tenemos en las piezas dentales es increíble. Así que todo eso que están preguntando ahí, que me gustaría seguir, pero pasando un poco del horario, lo podemos ir abriendo y con unos odontólogos amigos que son genios y que tengo muchas ganas también de prontito cerrando entonces. Gracias.